Bienvenidos a su podcast de Mujeres Radiantes. Por ser la última semana del mes, nuestro tema de hoy se llama La migración y los derechos humanos. Esta conferencia es producida desde Canadá por la abogada Lady Campos en la voz de Sara Cruz. Recuerden que hoy es el día de consejerías jurídicas gratuitas, que es un servicio que se otorga a la comunidad de todas las naciones. Nuestro fundamento bíblico es el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia. Esto incluye el derecho a salir de cualquier país, incluso el propio. El derecho a inmigrar se basa en la idea de la libre circulación de las personas. Sin embargo, cada estado tiene su propia normativa migratoria y puede decidir quién entra o no a su territorio. La migración es el movimiento de personas de su lugar de residencia habitual a un nuevo lugar de residencia, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un país. A efectos demográficos se diferencian dos tipos de migración, a saber, internacional e interna. Se habla de inmigración internacional cuando las personas cruzan la frontera de un estado para residir en otro país, más allá de un periodo mínimo determinado. Por el contrario, se habla de migración interna cuando las personas se desplazan dentro de los límites territoriales de un mismo país. Según las estimaciones actuales, hay en el mundo 281 millones de migrantes internacionales en el 2020. El trabajo es el principal motivo por el que las personas migran a otros países, y los trabajadores migrantes constituyen una gran mayoría de la población de migrantes internacionales en el mundo, que se concentra principalmente en los países de ingreso alto. El desplazamiento han alcanzado niveles nunca antes registrados, con unos 71.2 millones de desplazados internos y 7 millones de refugiados y solicitantes de asilo en el mundo. Esta información es otorgada desde Suiza por la Organización Internacional para la Migración. Esta organización internacional manifiesta que en la mayoría de casos los migrantes internacionales se desplazan por motivos relacionados con el trabajo, la familia o los estudios. Estos procesos migratorios, en su mayor parte, no son una fuente de graves problemas para los migrantes o para los países que los acogen. Sin embargo, también hay personas que deben abandonar sus hogares y sus países de manera forzosa por conflictos, persecuciones, desastres u otras razones. Los desplazados transfronterizos, como los refugiados, solo representan un porcentaje relativamente pequeño del total de migrantes internacionales, pero suelen ser los más necesitados de asistencia. La situación es análoga en el caso de los desplazados internos, que son las personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, pero que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida, a los que en ocasiones se denomina migrantes internos. ¿Cómo migran las personas? Algunas vías de migración son más seguras que otras. Los migrantes siempre optan por seguir cauces regulares mediante la obtención de visados cuando tienen esa posibilidad. Ahora bien, las experiencias de los migrantes pueden variar sustancialmente de un caso a otro. La migración no solo afecta a quienes se desplazan, sino a sus seres queridos que permanecen en los respectivos países de origen. También hay rutas de inmigración que plantean muchos más desafíos que otros, tanto para los migrantes como para las autoridades. Los viajes de los migrantes pueden ser peligrosos e incluso mortíferos, debido mayormente a una gama de factores sociales, políticos, económicos, ambientales y normativos. Estos factores pueden tener una incidencia sustancial en cómo se desarrollan los procesos migratorios. ¿Dónde migran las personas?
hay factores geográficos que repercuten de forma evidente en la migración y los desplazamientos en todo el mundo. Este fenómeno se explica con más detalle en el informe sobre las migraciones en el mundo 2024. El corredor migratorio bilateral de México a los Estados Unidos de América, transitado por cerca de 11 millones de personas, es el más grande del mundo. El segundo se extiende de la República Árabe Siria a Turquía, y aceptado principalmente por refugiados desplazados como consecuencia de la guerra civil en la República Árabe. Los corredores bidireccional es entre la Federación de Rusia y Ucrania. Ocupan los puestos 3 y 5. Ello obedece a razones diversas, entre los que se incluyen los desplazamientos emprendidos desde Ucrania a raíz del conflicto. Deseo terminar este podcast manifestando los derechos que tienen los migrantes cuando tienen una legal estancia en el país: derecho a la nacionalidad, derecho a la libertad de tránsito, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, derecho a la no discriminación, derecho a solicitar asilo, derecho a solicitar el reconocimiento de la condición del refugiado. Me despido de ustedes manifestando que según el derecho internacional, los migrantes tienen derechos humanos en virtud de su humanidad. Existen otros instrumentos internacionales que abordan específicamente la protección de los migrantes y sus derechos. Además, recientemente se ha llamado la atención sobre las obligaciones de los estados, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos hacia los migrantes muertos y desaparecidos y sus familias. El acceso de los migrantes a los derechos están establecidos por la legislación internacional sobre migración, incluidos los derechos humanos internacionales y otros instrumentos de derecho público. Gracias por haberme acompañado en su podcast de este día de Mujeres Radiantes, llamado La migración y los derechos humanos. Continúen siguiéndonos en las redes y su amiga Sara Cruz les desea una excelente semana. Mujeres Radiantes es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation, INC.